Sinceramente ya no puedo entender lo buena que se vuelve la saga de Avatar. Una saga que tiene todo como para que no mejore película tras película. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que manejando un presupuesto tan alto, teniendo unas expectativas tan altas película tras película, y no hablo de mí por lo de las expectativas, hablo por la mayoría de la gente, y que se siga superando de esta manera me parece impresionante, me parece de otro mundo. Y más teniendo en cuenta que por lo menos en mi opinión y por diversas críticas que escucho en internet, esta es la mejor película de Avatar. Y si me preguntás a mí, con muchísima y muchísima diferencia. Las dos primeras películas de Avatar están en el top 10 de las películas más taquilleras de la historia del cine, siendo Avatar 1 la más taquillera de la historia. Y si no me equivoco, Avatar 2, o sea Avatar la forma del agua, es la sexta película más taquillera de todos los tiempos. O sea, estamos hablando de dos tanques, de dos monstruos, de dos películas que manejan un presupuesto elevadísimo, resultando en que tienen mucho riesgo a la hora de su estreno. Pero ¿qué podemos esperar cuando el cabecilla de la película y de toda la saga es un director tan extraordinario como lo es James Cameron? Cameron, que supo formar una filmografía impecable con películas como Terminator, Terminator 2, El Día del Juicio, Titanic, Mentiras Verdaderas, y transformándose literalmente en uno de los directores más poderosos que existen en Hollywood. James Cameron es un hombre al que se le atribuyeron supuestamente muchas copias y muchos plagios de distintas películas y de distintas ideas originales pasadas. Y mucha gente se quejó de, por ejemplo, que Terminator es una copia de The Outer Limits, que es una serie de ciencia ficción de los años 60, o que Avatar es una copia de Pocahontas, etc. Pero para defender a Cameron, sus soldados fieles, nos tenemos que remontar al escritor y teórico George Polti, que decía que todas las tramas posibles ya existen, y que lo que cambia no es la trama base, sino la manera de cómo contarlo. Por eso, mucha gente piensa que Avatar es una copia de, bueno, vamos a tirar el mismo ejemplo, Pocahontas, ya que la trama ya está establecida. La idea de un extranjero que llega a un pueblo, que toma la confianza del pueblo, que se vuelve uno de ellos y que pelea contra su propia gente y ese tipo de cosas. A ver, todo lo que se puede contar ya se contó, solo queda el cómo contarlo. Por eso es fácil decir que son copias. Además, hagamos de cuenta, que no es verdad, pero hagamos de cuenta, en un caso muy utópico y muy ficticio, que James Cameron directamente roba ideas. Yo le reto a las películas de las que James Cameron se, entre comillas, copió, de filmar un 10% de la manera que filma, cómo cuenta las historias, desde qué ojo, desde qué punto de vista, desde qué lente, desde qué puesta en escena, filma James Cameron. Les aseguro que no podrían. Cuando hablamos de la saga de Avatar, estamos hablando de, como ya mencioné, una de las sagas más grandes, por lo menos monetariamente, de la historia del cine. Equiparable a sagas como Marvel y equiparable a sagas como Harry Potter, pero en este caso estamos hablando solamente de una trilogía, y que la tercera se acaba de estrenar, contando con una primera película que se convirtió en la más taquillera de la historia del cine por pura sorpresa. Pero bueno, la ambición de Cameron y la ambición de la película la terminaron transformando en el fenómeno en el cual se convirtió, abriendo parques, lanzando figuras, accesorios y hasta creando cultos hacia la película. Gente que hizo cosas impensadas ya que no podían vivir sabiendo que no existía un lugar como Pandora. Una construcción de mundo que, pensando en retrospectiva, genera pura nostalgia. Criaturas nuevas y extravagantes, personajes como mínimo llamativos, originales y una historia conmovedora de pies a cabeza. Avatar pasó a entrar en los libros de historia del cine como uno de los principales avances tecnológicos. Literalmente cada película de Avatar es historia del cine desde el momento en el que se tienen que parar a buscar y descubrir nuevos métodos para filmar a los personajes dentro y afuera del agua, combinando cámaras infrarrojas con ultravioletas y la construcción de escenarios para la interacción correcta de los avatares con los humanos, entre muchísimas y muchísimas otras, llevando todo lo que había cosechado en la primera película con la segunda, mejorando no solo el apartado visual, sino que involucró un elemento que me parte la cabeza, y en este caso son las interacciones, principalmente en los momentos de acción entre avatares y humanos. La manera en la que conviven, cuando se abrazan con Spider, cuando se abrazan en general, cuando corren, cuando van al agua, cuando saltan, cuando se tiran. Literalmente una persona ve a Avatar 2, El Camino del Agua, y piensa que los avatares existen, que están conviviendo en persona con los humanos.
los avatares entrando en contacto con el agua, cuando salen del agua, el efecto de la ropa, el de la ropa seca, de la ropa mojada, las interacciones con las criaturas marinas, todo se siente como si estuvieras viendo un documental. Obviamente combinado con dónde quiere poner el ojo James Cameron. Esas tomas con lentes teleobjetivos glorificando a los personajes que están nadando en el mar con un cielo inmenso de fondo. Una película que necesitaba superar las expectativas y principalmente corría un gran riesgo, ya que necesitaba recaudar y duplicar su presupuesto, lo cual era una jugada como mínimo arriesgada. Aún así, se logró posicionar como la sexta película más taquillera de la historia, y eso directamente catapultó a una tercera entrega de la que quiero hablar hoy. Igualmente la tercera ya estaba como que planificada en la filmación, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que la segunda disparó la tercera. Yo personalmente no iba con las expectativas tan altas para Avatar 3. Mis expectativas estaban más o menos a una mitad de camino. O sea que si bien tenía un poco de esperanzas por lo que nos podría traer James Cameron como un nuevo espectáculo visual, aún así decidí no ilusionarme mucho por las dudas, ya que el golpe, si llegaba a pasar lo contrario a lo que esperaba, no sea tan fuerte. Aún así, puedo decir con total confianza que James Cameron hizo la mejor película de Avatar. No solo la más profunda, no solo la más cruda, la más oscura, la más asombrosa, la más emotiva, la más espectacular. Una película llena de acción, pero también llena de emoción, con personajes más profundos, personajes con más contradicciones, personajes que si tienen que sacrificar lo que más aman, lo van a hacer. Acá la muerte es real, los personajes si se van, se van. Y mostrar esos duelos internos, mostrar los arrepentimientos, mostrar un costado humano de personajes que no son humanos, o por lo menos son más humanos que aquellos que deberían serlo. Pocas veces me pasó en una película de ciencia ficción, pero ya está, metamos en la bolsa space operas, películas sobre viajes intergalácticos, o de aventuras en general, películas de Marvel, películas de gran presupuesto y de acción. Nunca me pasó de quedarme con la boca abierta viendo la película por lo espectacularmente bien filmada que está. Yo personalmente, por lo menos en la sala que fui, era una sala que, proyectaba la película no solo 48 cuadros por segundo, sino en una mejor calidad, no sé cómo explicarlo. La fluidez de los movimientos de los avatar, cómo interactúan de nuevo con humanos, parecía más real que en la segunda entrega, cómo entraban y salían del agua, sumados a los planos de donde decidía marcar el cuadro James Cameron. Sinceramente, creo que deberíamos darle un Oscar anticipado a los especialistas de efectos especiales de Avatar. Si en la película anterior parecía que los avatares eran criaturas existentes de la manera en la que convivían e interactuaban con los humanos, en esta directamente mis sospechas aumentan cada vez más. Yo sinceramente creo que James Cameron se fue personalmente al espacio y capturó a estas criaturas para filmar la película. Además, creo de manera confiada que es la película de Avatar mejor filmada. Los encuadres, la fotografía, los planos, la historia, era una maravilla constante que no paraba de sorprenderme. Si no hubiese habido historia, yo hubiese estado las 3 horas y casi 20 minutos de la película asombrado, maravillado y enganchado solamente con ver los planos. Cada plano de la película es una pintura. Ver cómo funciona la iluminación con los personajes y a la vez con los humanos, eso es impecable. Estas sombras de los medios de transporte aéreos, cómo pegaban contra los árboles, la cinematografía se pasó de manera espectacular. Yo verdaderamente no entiendo cómo hay gente que se queja diciendo que todas las películas de Avatar son arroz con pollo, claramente alegando a que son básicas, cumplidoras, pero sin condimento. Ese tipo de personas son las mismas que después andan diciendo que el mundial son solo 7 partidos. Pero anda a lavarte el orto. Cameron puso los 2 huevos gordos y arrugados que tiene sobre la mesa y nos dijo en la cara: miren, los humanos somos tan verga que llegamos a un planeta alienígena pacífico y con nuestra participación vamos a hacer lo mismo que hacemos en la Tierra: guerra. Las analogías religiosas, los conflictos territoriales y de contrabando, el racismo en un mundo donde uno no creería que existiría algo semejante, el lidiar con la pérdida y cómo eso nos envenena el corazón llevándonos a los peores lugares. Si a vos esta película, después de ver la escena de Jake Sully a punto de desvivir a Spider, te parece que no tiene nada de condimento o de especial, te invito encarecidamente a lavarte el culo. Las películas de Avatar existen para un propósito. Mucha gente se puede quejar de lo que quiera, de la manera que quiera, pero estas películas existen para movernos al cine, para hacernos vivir la experiencia cinematográfica como hay que vivirla. La existencia de Avatar se justifica para decir: ven, vos no vivirías la película de la misma manera vista desde el sillón o de la cama de tu casa. ¿Hay algo malo en ver películas desde tu casa? Definitivamente no. No todos se pueden dar el lujo de ir al cine.
más cuando las entradas están a un precio que te arranca en la cabeza. Pero este tipo de películas lo valen. Ahora, sí creo que lo que está mal es hacer esa pelotudez de ver películas por partes en TikTok o en Instagram, verlas con el celular de manera vertical. Si vos haces eso, por favor, entregate a la policía, estás cometiendo un crimen muy grave.